Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el doctor Jorge Gaviño Ambriz, aseguró que dentro de las estaciones es necesario colocar alarmas sísmicas, ya que la infraestructura de la red es sólida y segura, y así fue como lo explicó. Todas las estaciones subterráneas son muy sólidas. Si la gente sale corriendo se expone a un posible accidente y dentro del metro seguramente no les va a ocurrir nada. Y es más, si están adentro los vagones todavía están con más seguridad. Se evita que les vaya a caer alguna lámpara, algún desprendimiento de alguna loseta. La idea es que cuando se esté en el metro las personas aguarden a que pase el temblor, que pase el terremoto, y una vez pasando ya pueden salir con orden y despacio.